Imagínate esto. Estás tendida en un colchón de paja en una cabaña de piedra con corrientes de aire en Yorkshire, Inglaterra, en el invierno de 1347 DC. El viento aúlla a través de las grietas en las paredes de madera y tu aliento forma pequeñas nubes en el aire helado a tu lado. La mano callosa de tu esposo encuentra la tuya debajo de la manta de lana áspera. Pero este momento de ternura se ve interrumpido por la tos húmeda de tu suegra, quien duerme a poco menos de 1 metro de distancia en su propia estera. Más allá de ella, tus 2 hijos pequeños se mueven inquietos en su cama compartida. Y en la esquina, la cerda preñada que alimentará a tu familia durante la primavera gruñe suavemente en su corral. Esto es la intimidad en el mundo medieval. Momentos robados entre los ronquidos de los familiares, juramentos susurrados enmascarados por el crepitar de las brasas moribundas y la conciencia constante de que cada gesto, cada toque, cada aliento es presenciado por alguien. La privacidad, tal como la entendemos hoy, simplemente no existía. El concepto mismo habría sido tan extraño para un campesino del siglo XIV como volar a la luna. La vivienda de una sola habitación donde te encuentras era el hogar de quizás 8 o 10 personas que abarcaban 3 generaciones. El anciano padre de tu esposo ocupa el lugar de honor más cercano al hogar. Sus articulaciones artríticas requieren calor. El hermano soltero duerme en el suelo junto a la puerta, listo para defender el hogar. 2 sirvientes, si tienes la suerte de poder permitírtelos, se acurrucan en el granero con los animales cuando el clima lo permite. Pero durante los meses más duros, ellos también se aglomeran en este espacio apenas más grande que el dormitorio de un apartamento moderno. Sin embargo, de alguna manera, dentro de este laberinto de humanidad, las parejas casadas encontraron formas de expresar su amor, concebir hijos y mantener los lazos que mantenían unidas a las familias. Los métodos que desarrollaron nacieron de la necesidad, se perfeccionaron a través de generaciones y se transmitieron a través de instrucciones susurradas de madre a hija, de padre a hijo. La arquitectura de las casas medievales reflejaba esta realidad. Incluso entre los ricos, el gran salón servía como espacio de vida común donde se reunía todo el hogar. El señor y la dama podían retirarse a un solar, una cámara privada. Pero incluso estas habitaciones a menudo albergaban a varios miembros de la familia. La evidencia arqueológica de las casas señoriales del siglo XIII en Inglaterra revela que la mayoría de las habitaciones contienen varias camas, a veces separadas por nada más que tapices colgantes o pantallas de madera. En la cabaña campesina, el espacio era aún más precioso. La única habitación servía como cocina, taller, comedor y dormitorio. El hogar proporcionaba la única fuente de calor y luz, lo que lo convertía en el lugar de reunión natural para todas las actividades. Los muebles eran mínimos, tal vez una mesa que se podía desmontar cuando no estaba en uso, algunos taburetes y las preciosas camas que representaban inversiones significativas para la mayoría de las familias. La cama en sí era una maravilla de la ingeniería medieval, diseñada no para la comodidad, sino para la supervivencia. El marco se construyó alto sobre el suelo para evitar corrientes de aire y roedores. El colchón, un término generoso para lo que a menudo era poco más que un saco lleno de paja, plumas o trapos, estaba cubierto con cualquier tela que la familia pudiera permitirse. Los ricos podían tener sábanas de lino, mientras que los pobres se conformaban con lana áspera o cáñamo. Varias familias a menudo poseían un solo juego de ropa de cama, lavado tal vez una vez al mes si había agua disponible. Pero las limitaciones físicas eran solo una parte del desafío. La sociedad medieval operaba de acuerdo con jerarquías sociales estrictas y códigos de conducta que gobernaban cada aspecto de la vida diaria. La Iglesia enseñaba que el deseo sexual era pecaminoso para ser complacido solo dentro del matrimonio y solo con el propósito de la procreación. Se veían con malos ojos las demostraciones públicas de afecto y se esperaba que las relaciones matrimoniales se llevaran a cabo con discreción y modestia. Estas limitaciones morales crearon una compleja red de reglas tácitas y comunicaciones sutiles. Una pareja casada podía indicar sus intenciones a través de gestos aparentemente inocentes, un toque prolongado al pasar una taza de cerveza, una mirada significativa a través del hogar, un comentario susurrado sobre la revisión de los animales en el granero. Estos mensajes codificados debían ser interpretados correctamente por el destinatario previsto sin dejar de ser invisibles para los ojos vigilantes de los padres, hermanos y sirvientes. El momento de los momentos íntimos requería una coreografía cuidadosa. La mayoría de los hogares seguían un ritmo dictado por las estaciones y las exigencias de la vida agrícola. Durante la época de la cosecha, cuando todos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, el agotamiento a menudo superaba el deseo. El invierno trajo sus propios desafíos.
El frío que hacía que desvestirse fuera peligroso, la oscuridad temprana que comprimía todas las actividades en unas pocas horas preciosas alrededor del fuego y los espacios reducidos que hacían que cada sonido fuera audible para los miembros de la familia que dormían. La primavera ofreció las mejores oportunidades para la privacidad. A medida que el clima se calentaba y los días se alargaban, las parejas podían escapar a los campos con el pretexto de revisar los cultivos o recolectar hierbas. El bosque proporcionaba lugares apartados para reuniones clandestinas, aunque estas excursiones conllevaban riesgos, bandidos, animales salvajes y la amenaza omnipresente del descubrimiento por parte de los vecinos que podían chismear o informar sobre comportamientos sospechosos a las autoridades locales. El verano trajo su propio ritmo de oportunidad y restricción. Los largos días de trabajo agrícola significaron que las parejas podían encontrarse solas en los campos durante el calor del mediodía cuando otros buscaban sombra. Pero la temporada de la cosecha también trajo trabajadores adicionales, jornaleros, familiares de pueblos vecinos y trabajadores migrantes que abarrotaron aún más los espacios habitables ya estrechos. El calendario eclesiástico impuso restricciones adicionales a las relaciones íntimas. La Iglesia Católica medieval designó numerosos días festivos, días de ayuno y periodos de penitencia durante los cuales las relaciones matrimoniales estaban prohibidas. Adviento, Cuaresma y las semanas que rodean las principales festividades religiosas fueron tiempos de abstinencia obligatoria. Incluso dentro del matrimonio, se esperaba que las parejas se abstuvieran de la actividad sexual los miércoles, viernes y domingos, dejando solo 4 días a la semana en los que la intimidad estaba sancionada religiosamente. El embarazo trajo su propio conjunto de desafíos y oportunidades. La doctrina de la Iglesia decretó que las relaciones sexuales debían cesar una vez que una mujer estuviera visiblemente embarazada, y el periodo de purificación después del parto, generalmente 40 días, restringió aún más la intimidad. Sin embargo, estos mismos periodos de celibato forzado crearon anticipación y anhelo que intensificaron la eventual reunión. La partera jugó un papel crucial en el manejo de estos aspectos íntimos de la vida matrimonial. A menudo era la única persona en la comunidad con conocimiento detallado de la anatomía femenina y los ciclos reproductivos. Sus consejos sobre el momento oportuno, el posicionamiento y la anticoncepción fueron buscados en secreto por mujeres que no se atrevieron a discutir tales asuntos abiertamente. La presencia de la partera en el hogar durante el parto también brindó una de las pocas oportunidades para discusiones francas sobre la intimidad marital realizadas en conversaciones susurradas mientras el esposo y los familiares varones de la mujer en trabajo de parto esperaban ansiosamente afuera. Los niños presentaron quizás el mayor desafío a la privacidad marital. En la mayoría de los hogares medievales, los niños dormían en la misma habitación que sus padres hasta bien entrada la adolescencia. El concepto de habitaciones separadas para niños era desconocido excepto entre los muy ricos. Los niños pequeños a menudo no se daban cuenta de los momentos íntimos de sus padres. Pero los niños mayores plantearon un problema más delicado. La solución fue un sistema complejo de educación e ignorancia deliberada. Los niños aprendieron a dormir profundamente, a ignorar ciertos sonidos y movimientos y a comprender que algunas actividades eran estrictamente para adultos. Los padres desarrollaron técnicas para un movimiento mínimo y un silencio máximo, llevando a cabo sus vidas íntimas en un espacio más pequeño que un susurro. Las cortinas de la cama de la iglesia tenían múltiples propósitos más allá del calor y la privacidad. Estas telas pesadas, a menudo el artículo más caro en un hogar campesino, crearon una barrera psicológica que permitía a las parejas imaginarse solas, incluso cuando estaban rodeadas de miembros de la familia. Las cortinas amortiguaban el sonido y bloqueaban las líneas de visión, creando un capullo de relativa intimidad dentro del espacio común. Pero incluso dentro de este espacio cerrado, las parejas tenían que superar los desafíos físicos de la vida medieval. Cuerpos que habían estado sin lavar durante semanas o meses, ropa que servía tanto como ropa de día como de noche y la presencia constante de insectos y alimañas hicieron de la intimidad física un asunto cuidadosamente orquestado. El lujo de bañarse estaba reservado para ocasiones especiales, tal vez una vez al mes para los ricos, con mucha menos frecuencia para los pobres. Los ritmos estacionales de la vida medieval crearon patrones naturales de intimidad. Las noches de invierno eran largas y frías, lo que hacía que el calor compartido de la cama matrimonial fuera una necesidad práctica tanto como un deseo emocional. La primavera trajo la renovación de la vida y la energía después de las dificultades del invierno. El verano ofreció oportunidades para la privacidad al aire libre, mientras que las celebraciones de la cosecha de otoño proporcionaron momentos raros de alegría y relajación comunitaria. Las presiones económicas también influyeron en las relaciones íntimas.
En tiempos de escasez, las exigencias físicas de la supervivencia podían abrumar las necesidades emocionales. El hambre, el frío y el agotamiento eran poderosos atenuantes del deseo. Por el contrario, los periodos de relativa prosperidad después de una buena cosecha o una exitosa empresa comercial podían traer energía renovada y optimismo que se traducía en relaciones más afectuosas. No se puede pasar por alto el papel del alcohol en la intimidad medieval. La cerveza y el vino eran más seguros para beber que el agua en muchas áreas, lo que hacía que la intoxicación leve fuera un estado común. Las celebraciones de bodas, los festivales de la cosecha y las festividades religiosas brindaron oportunidades para que las parejas relajaran sus restricciones habituales bajo la influencia del alcohol. Aunque estas mismas ocasiones a menudo traían familiares e invitados a los espacios habitables ya abarrotados, los patrones de migración estacional de la vida medieval crearon oportunidades adicionales para la privacidad. Durante los meses de verano, muchas familias enviaban su ganado a pastar a pastos distantes, lo que requería que los pastores durmieran en los campos. Los jóvenes podían pasar semanas viajando a mercados o ferias, reduciendo temporalmente la población del hogar. Estas ausencias crearon breves ventanas de relativa soledad para las parejas casadas. Las realidades económicas de la vida medieval significaron que muchas parejas retrasaron el matrimonio hasta los 20 o 30 años, cuando habían acumulado suficientes recursos para establecer sus propios hogares. Esta gratificación retrasada creó una intensa anticipación y deseo que tuvo que ser manejado cuidadosamente dentro de las limitaciones de la moralidad cristiana y las expectativas sociales. Los matrimonios concertados eran la norma entre todas las clases sociales, aunque el grado de participación familiar variaba. Incluso en las uniones concertadas, se esperaba que las parejas desarrollaran afecto y compatibilidad con el tiempo. La intimidad que se desarrolló en estas relaciones era a menudo más profunda y duradera que los romances apasionados celebrados en la literatura medieval, precisamente porque se forjó en el crisol de las dificultades compartidas y la dependencia mutua. El marco legal del matrimonio medieval otorgó a los maridos una autoridad significativa sobre los cuerpos y el comportamiento de sus esposas. El derecho canónico requería que las esposas se sometieran a las demandas sexuales de sus maridos al tiempo que restringía esas demandas a una frecuencia y propósito razonables. Estas expectativas contradictorias crearon tensión y ambigüedad que las parejas tuvieron que navegar en privado. La comprensión medieval de la sexualidad femenina estuvo fuertemente influenciada por los textos médicos clásicos y la teología cristiana. Se creía que las mujeres eran naturalmente más lujuriosas que los hombres, lo que requería vigilancia y control constantes. Sin embargo, los mismos textos reconocían que el placer femenino era necesario para la concepción, creando una compleja red de deseo y culpa que impregnaba las relaciones íntimas. La práctica de envolverse, donde a las parejas que se cortejaban se les permitía dormir en la misma cama mientras estaban completamente vestidas y, a veces, atadas, demuestra los elaborados métodos que la sociedad medieval desarrolló para controlar el deseo sexual dentro de las limitaciones morales. Esta práctica, común en el norte de Europa, permitió a los jóvenes experimentar la cercanía física mientras teóricamente preservaban su virginidad. La anticoncepción, aunque oficialmente condenada por la Iglesia, se practicó en toda la Europa medieval. Las mujeres transmitieron conocimientos de hierbas y técnicas que podían prevenir el embarazo o interrumpir los embarazos tempranos. Esta red subterránea de sabiduría femenina operaba en conversaciones susurradas entre madres e hijas, parteras y pacientes, creando un sistema paralelo de conocimiento que desafió la doctrina religiosa oficial. El concepto medieval de amor cortés popularizado en la literatura y la canción creó una visión idealizada de las relaciones románticas que se parecía poco a la realidad de la vida matrimonial. Estas fantasías literarias sirvieron tanto de inspiración como de tormento para las parejas que intentaban encontrar el romance dentro de las limitaciones de su vida diaria. La evolución arquitectónica de las casas medievales reflejó los cambios de actitud hacia la privacidad y la intimidad. El desarrollo gradual de habitaciones separadas, la adición de chimeneas que permitían la calefacción de varias habitaciones y el uso creciente de vidrio en las ventanas contribuyeron a la posibilidad de vidas íntimas más privadas. Sin embargo, estas mejoras se limitaron a los ricos y llegaron lentamente durante varios siglos. La peste negra de 1347 a 1351 desalteró fundamentalmente la dinámica de los hogares medievales. La pérdida masiva de población significó que las familias sobrevivientes a menudo tenían más espacio y recursos que sus predecesores. El impacto psicológico de la muerte generalizada también cambió las actitudes hacia el placer y la intimidad a medida que las personas buscaban consuelo y conexión frente a la mortalidad.
Los movimientos de reforma religiosa a lo largo del periodo medieval crearon presiones adicionales sobre las relaciones íntimas. El auge del cristianismo místico con su énfasis en el matrimonio espiritual y el celibato creó nuevos modelos de relación que desafiaron las nociones tradicionales de intimidad marital. Algunas parejas intentaron vivir como hermanos espirituales, renunciando a las relaciones físicas mientras mantenían los lazos emocionales. El sistema de gremios que dominaba la vida urbana medieval creó nuevos patrones de organización del hogar. Maestros artesanos, sus esposas, oficiales y aprendices a menudo vivían y trabajaban en el mismo edificio, creando complejas jerarquías de autoridad e intimidad. La esposa del maestro podía encontrarse responsable de administrar las necesidades emocionales y físicas de hombres jóvenes lejos de sus familias, mientras mantenía los límites apropiados y preservaba su propia relación marital. La comprensión medieval del tiempo difirió significativamente de nuestra concepción moderna. Sin relojes, los ritmos diarios estaban determinados por el sol, las campanas de la iglesia y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Este enfoque orgánico del tiempo creó oportunidades para la intimidad espontánea, pero también dificultó la planificación de momentos privados con anticipación. El papel de la música y la narración de cuentos en la intimidad medieval no puede subestimarse. En un mundo sin entretenimiento escrito, las parejas a menudo compartían canciones, poemas e historias como formas de conexión emocional. La tradición del arpa de baladas románticas proporcionó un vocabulario para expresar sentimientos que de otro modo podrían haber permanecido tácitos. La cocina medieval con su hogar central y los arreglos de cocina comunitaria a menudo era el corazón de la intimidad del hogar. Las parejas que trabajan juntas para preparar comidas, compartir sabores de comida y administrar la logística compleja de alimentar a un hogar grande desarrollaron una comunicación silenciosa y una coordinación física que se tradujo en sus momentos privados. El ritual de irse a la cama en un hogar medieval era una coreografía compleja que involucraba a varios miembros de la familia. El orden en que las personas se retiraban, la disposición de la ropa de cama y el manejo cuidadoso del fuego moribundo requerían coordinación y comprensión. Dentro de esta rutina, las parejas tenían que encontrar momentos de conexión privada sin interrumpir el ritmo del hogar. El concepto medieval de hospitalidad requería que las familias dieran la bienvenida a viajeros e invitados en sus hogares, a menudo por periodos prolongados. Estos visitantes comprimieron aún más el espacio ya limitado y crearon desafíos adicionales para mantener la privacidad marital. Las obligaciones de hospitalidad a veces tenían prioridad sobre las necesidades de la pareja casada, poniendo a prueba la fortaleza de su relación. Las celebraciones estacionales de la vida medieval, los festivales de la cosecha, las festividades religiosas y los eventos del ciclo de vida proporcionaron oportunidades raras para la relajación a nivel comunitario de las restricciones sociales normales. Estas celebraciones a menudo presentaban bailes, bebidas y comportamientos de cortejo ritualizados que permitían a las parejas casadas expresar su afecto más abiertamente de lo habitual. La comprensión medieval del matrimonio como un sacramento significaba que se creía que las relaciones íntimas tenían dimensiones espirituales y físicas. Este marco teológico proporcionó a las parejas un lenguaje para discutir su relación que trascendía la mera atracción física, creando posibilidades para una conexión emocional más profunda. La práctica de las peregrinaciones ofreció a las parejas medievales oportunidades únicas de privacidad e intimidad. El viaje a los lugares sagrados a menudo requería semanas o meses de viaje durante los cuales las parejas podían experimentar un grado de libertad del control familiar y comunitario que era imposible en su vida diaria. Las dificultades compartidas y las experiencias espirituales de la peregrinación a menudo fortalecieron los lazos matrimoniales. El tratamiento del sistema legal medieval de la violencia doméstica y la violación marital revela la compleja dinámica de poder dentro de las relaciones íntimas. Si bien se esperaba que las esposas se sometieran a sus maridos, existían límites reconocidos para el comportamiento aceptable. El papel de la comunidad en el control de estos límites creó presiones adicionales sobre las parejas para mantener la apariencia de relaciones armoniosas. La comprensión medieval de la enfermedad mental y el trastorno emocional tuvo implicaciones significativas para las relaciones íntimas. Las afecciones que podríamos reconocer como depresión, ansiedad o trauma a menudo se atribuían a causas espirituales o desequilibrios en los humores corporales. Las parejas que lidiaban con estos desafíos tenían que superarlos sin marcos terapéuticos modernos ni intervenciones farmacéuticas. El papel de la familia extensa en los hogares medievales creó complejas redes de alianza y obligación que influyeron en las relaciones íntimas. La relación de una esposa con su suegra, las responsabilidades de un esposo con sus hermanos y la presencia de familiares solteros dieron forma a la dinámica de la intimidad marital.
La práctica medieval de la crianza adoptiva, enviar a los niños a ser criados en otros hogares, creó complicaciones adicionales para la intimidad parental. Los padres tenían que equilibrar sus necesidades emocionales con los requisitos prácticos de la educación y el avance de sus hijos, a menudo tomando decisiones dolorosas sobre la separación y la reunión. La importancia económica del matrimonio en la sociedad medieval significaba que las relaciones íntimas siempre estaban integradas en redes más amplias de propiedad, herencia y obligación social. Las parejas tenían que superar sus deseos personales dentro del contexto de las expectativas familiares y las normas comunitarias. La comprensión medieval del cuerpo y sus funciones influyó en las relaciones íntimas de maneras que son difíciles de comprender para las personas modernas. La falta de privacidad para las funciones corporales básicas, la naturaleza comunitaria de las prácticas de higiene y los diferentes estándares de modestia dieron forma a cómo las parejas experimentaron la intimidad física. El papel de los padrinos y las relaciones espirituales en la sociedad medieval creó capas adicionales de obligación social que influyeron en las relaciones íntimas. Estos lazos cuasifamiliares extendieron la red de personas que podían tener intereses legítimos en la vida privada de una pareja. La práctica medieval de la música áspera, la vergüenza pública organizada por la comunidad de parejas que violaban las normas sociales, creó poderosos incentivos para mantener la apariencia de un comportamiento marital apropiado. Este sistema de vigilancia comunitaria significaba que las relaciones íntimas nunca eran verdaderamente privadas, incluso dentro de los confines del hogar. Los ritmos estacionales de la vida religiosa medieval crearon patrones naturales de intimidad y abstinencia que las parejas tenían que navegar. La enseñanza de la Iglesia de que ciertos momentos eran más apropiados para las relaciones matrimoniales creó un calendario complejo de obligaciones espirituales y físicas. La comprensión medieval de la concepción y el embarazo influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la ignorancia científica como la convicción teológica. La creencia de que los pensamientos y las experiencias maternas podían influir en el niño por nacer creó presiones adicionales sobre las mujeres embarazadas y sus maridos. La práctica de la lactancia mercenaria entre los ricos creó desafíos únicos para la intimidad marital. La decisión de enviar a un bebé a una nodriza a menudo estaba motivada por el deseo de reanudar las relaciones maritales más rápidamente. Pero también creó complicaciones emocionales y obligaciones sociales que afectaron la vida privada de la pareja. La comprensión medieval del duelo y el luto influyó en las relaciones íntimas de manera profunda. Las altas tasas de mortalidad infantil significaron que las parejas con frecuencia tenían que superar las secuelas emocionales de la pérdida mientras mantenían su conexión física y emocional entre sí. El papel de los sirvientes en los hogares medievales creó dinámicas complejas de autoridad e intimidad, la presencia de personal doméstico que podía presenciar momentos privados, la necesidad de mantener los límites apropiados con los sirvientes jóvenes y los desafíos prácticos de la administración del trabajo doméstico influyeron en la forma en que las parejas experimentan su vida privada. La práctica medieval de volver a casarse después de la muerte de un cónyuge creó desafíos únicos para el desarrollo de nuevas relaciones íntimas. Las viudas y los viudos tenían que superar las complejidades emocionales de formar nuevos lazos mientras honraban la memoria de sus difuntos compañeros. La comprensión medieval del pecado y la redención influyó en las relaciones íntimas de maneras que crearon tanto restricción como posibilidad. La creencia de que la intimidad marital podía ser santificada mediante la intención y el comportamiento adecuados proporcionó a las parejas un marco teológico para comprender su relación física. El papel de la confesión en la vida espiritual medieval significaba que las relaciones íntimas estaban sujetas al escrutinio y la guía clerical. El requisito de confesar los pecados sexuales a un sacerdote creó presiones adicionales sobre las parejas para que se ajustaran a las expectativas religiosas mientras mantenían su vínculo privado. La práctica medieval de la amistad espiritual, los intensos lazos emocionales entre individuos del mismo sexo, creó dinámicas complejas dentro de los hogares que influyeron en las relaciones matrimoniales. Estas amistades proporcionaron salidas emocionales que complementaban y, a veces, competían con los vínculos conyugales. La comprensión medieval del honor y la reputación influyó en las relaciones íntimas de maneras que se extendían mucho más allá de la esfera privada. La capacidad de una pareja para mantener la apariencia de un comportamiento marital adecuado era esencial para su posición social y oportunidades económicas. Los patrones estacionales de la guerra medieval crearon desafíos únicos para mantener relaciones íntimas. La partida de los hombres para las campañas militares, la llegada de soldados que buscaban refugio y la amenaza constante de violencia influyeron en la forma en que las parejas experimentan su vida privada. La práctica medieval del aprendizaje y el servicio creó dinámicas complejas del hogar que influyeron en las relaciones íntimas.
La presencia de jóvenes de otras familias, las responsabilidades de los maestros y las maestras con sus protegidos y las complicaciones emocionales de las relaciones cuasiparentales dieron forma al contexto de la intimidad marital. La comprensión medieval de la vejez y sus efectos en las relaciones íntimas reflejó tanto las realidades prácticas como las expectativas culturales. La creencia de que el deseo sexual disminuía naturalmente con la edad proporcionó a las parejas un marco para comprender los cambios en su relación física a lo largo del tiempo. El papel de la magia y las creencias populares en la cultura medieval influyó en las relaciones íntimas de maneras que a menudo entraban en conflicto con la enseñanza religiosa oficial. El uso de pociones de amor, amuletos de fertilidad y amuletos protectores creó marcos alternativos para comprender y controlar la intimidad marital. La práctica medieval de la peregrinación creó oportunidades únicas para la intimidad espiritual y física. La experiencia compartida de la devoción religiosa, la libertad temporal de las restricciones sociales y las exigencias físicas del viaje influyeron en cómo las parejas se relacionaban entre sí durante estos viajes. La comprensión medieval de los sueños y su significado influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la perspicacia psicológica como la convicción teológica. La creencia de que los sueños podían revelar la voluntad divina o la tentación demoníaca creó capas adicionales de significado en las experiencias privadas de las parejas. Las celebraciones estacionales de la vida medieval proporcionaron oportunidades raras para la relajación a nivel comunitario de las restricciones sociales normales. Estos festivales a menudo presentaban comportamientos de cortejo ritualizados, bailes y bebidas que permitían a las parejas casadas expresar su afecto más abiertamente de lo habitual. La práctica medieval de la dote y el precio de la novia creó marcos económicos para las relaciones íntimas que influyeron en cómo las parejas entendían sus obligaciones mutuas. El intercambio de propiedad y recursos en el matrimonio creó vínculos prácticos que complementaban las conexiones emocionales. El papel de las parteras en la sociedad medieval se extendió mucho más allá del parto para incluir la orientación sobre las relaciones íntimas. Estas mujeres a menudo servían como consejeras confidenciales de las parejas casadas, brindando consejos prácticos sobre anticoncepción, técnicas sexuales y armonía marital. La comprensión medieval de la relación entre la salud física y espiritual influyó en las relaciones íntimas de maneras complejas. La creencia de que el comportamiento sexual podía afectar tanto la salud corporal como el bienestar espiritual creó consideraciones adicionales para las parejas que navegaban por su vida privada. Las prácticas de los arreglos comunales para dormir en los hogares medievales crearon desafíos únicos para mantener la intimidad marital. La necesidad de compartir camas con niños, familiares y sirvientes requería que las parejas desarrollaran sistemas de comunicación sutiles y una discreción excepcional. Una comprensión medieval de la sexualidad femenina reflejaba tanto la ignorancia médica como la convicción teológica. La creencia de que las mujeres eran naturalmente más lujuriosas que los hombres creó expectativas contradictorias que las parejas tenían que superar en sus relaciones privadas. El papel de los chismes y la vigilancia comunitaria en la sociedad medieval significaba que las relaciones íntimas siempre estaban sujetas al escrutinio público. La necesidad de mantener la reputación y la posición social creó presiones adicionales sobre las parejas para que se ajustaran a las expectativas de la comunidad. La práctica medieval del matrimonio de prueba, la convivencia antes de las ceremonias matrimoniales formales, creó oportunidades únicas para que las parejas desarrollaran relaciones íntimas mientras mantenían cierto grado de aceptación social. Estos arreglos a menudo duraban años antes de que se intercambiaran votos matrimoniales formales. Los ritmos estacionales de la vida agrícola medieval crearon patrones naturales de intimidad que reflejaban los ciclos de trabajo y descanso. El intenso trabajo de la época de la cosecha, el ocio relativo del invierno y la renovación de la primavera influyeron en la forma en que las parejas experimentan sus relaciones privadas. La comprensión medieval de la concepción y el embarazo influyó en las relaciones íntimas de maneras que reflejaban tanto la ignorancia científica como las expectativas culturales. La creencia de que la concepción requería el placer femenino creó presiones y oportunidades únicas para que las parejas navegaran por su relación física. El papel de la familia extensa en los hogares medievales creó complejas redes de obligación y afecto que influyeron en las relaciones íntimas. La presencia de padres, hermanos y otros familiares requería que las parejas equilibraran sus necesidades privadas con las responsabilidades familiares. La práctica medieval de la crianza adoptiva y el aprendizaje creó desafíos únicos para mantener los lazos familiares y las relaciones íntimas. La necesidad de enviar a los niños lejos para la educación y la formación a menudo separaba a las parejas de su descendencia durante periodos prolongados. Los patrones estacionales de la observancia religiosa medieval crearon ritmos naturales de intimidad y abstinencia que las parejas tenían que navegar.
La designación de ciertos periodos por parte de la Iglesia como inapropiados para las relaciones matrimoniales requería una sincronización y un autocontrol cuidadosos. La comprensión medieval del cuerpo y sus funciones influyó en las relaciones íntimas de maneras que son difíciles de comprender para las personas modernas. La falta de privacidad para las funciones corporales básicas y la naturaleza comunitaria de las prácticas de higiene crearon desafíos únicos para mantener la conexión romántica. El papel de la música y la narración de cuentos en la cultura medieval proporcionó a las parejas lenguajes para expresar afecto que trascendían las limitaciones de la vida diaria. La tradición del arpa de las baladas románticas y la práctica del amor cortés crearon marcos idealizados para comprender las relaciones íntimas. La práctica medieval del matrimonio concertado creó desafíos únicos para desarrollar relaciones íntimas dentro de marcos sociales predeterminados. Las parejas tuvieron que superar sus deseos personales dentro del contexto de las expectativas familiares y las normas comunitarias. Las celebraciones estacionales de la vida medieval proporcionaron oportunidades raras para la relajación a nivel comunitario de las restricciones sociales normales. Estos festivales a menudo presentaban bailes, bebidas y comportamientos de cortejo ritualizados que permitían a las parejas casadas expresar su afecto más abiertamente. La comprensión medieval del pecado y la redención influyó en las relaciones íntimas de maneras que crearon tanto restricción como posibilidad. La creencia de que la intimidad marital podía ser santificada mediante la intención y el comportamiento adecuados proporcionó a las parejas marcos teológicos para comprender su relación física. Y así, mientras el fuego se extingue en esa cabaña de Yorkshire en 1347 DC, y el viento continúa aullando a través de las paredes de madera, tú y tu esposo encuentran maneras de amarse que trascienden los espacios reducidos y los ojos vigilantes. Tu intimidad se mide no en horas robadas de privacidad, sino en la suave presión de los dedos entrelazados debajo de la lana áspera, en el aliento compartido que se mezcla en el aire frío, en la comprensión tácita de que este momento, por breve que sea, por presenciado que sea, te pertenece solo a ti. El mundo medieval enseñó a sus habitantes que el amor, como la supervivencia, requería ingenio, paciencia y una aceptación de los límites que parecerían imposibles para las sensibilidades modernas. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, las parejas encontraron formas de nutrir el afecto, crear familias y construir lazos que los sostuvieron a través de vidas de inimaginables dificultades. Su intimidad no era la gran pasión de la literatura romántica, sino algo mucho más precioso, una llama silenciosa que ardía constantemente durante las largas noches de un mundo donde la privacidad era un lujo que pocos podían permitirse y el amor era una elección que se hacía nueva cada día en presencia de testigos, que entendían que algunos secretos estaban destinados a guardarse. Algunos momentos estaban destinados a compartirse y algunos lazos eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a cualquier cosa que el mundo pudiera idear para ponerlos a prueba. Las técnicas que desarrollaron, los compromisos que hicieron y el amor que crearon en los márgenes de la vida comunitaria solo cuentan una parte de esta historia. Para comprender verdaderamente cómo las parejas medievales navegaron por la intimidad, debemos profundizar en las estrategias específicas que emplearon, los códigos tácitos por los que vivieron y las extraordinarias longitudes que recorrieron para preservar algo sagrado en un mundo que no ofrecía ningún santuario. Considere el lenguaje de la intimidad medieval. No las palabras habladas, sino el elaborado sistema de gestos, miradas y comunicaciones sutiles que permitieron a las parejas mantener su conexión bajo observación constante. Una esposa podría rozar la mano de su esposo mientras le pasaba pan, manteniendo el contacto solo un momento más de lo necesario. Él podría responder ajustando su posición en el banco compartido, creando el espacio más pequeño posible entre sus cuerpos mientras mantiene la apariencia de propiedad. Estas microcomunicaciones se desarrollaron a través de años de práctica y necesidad. Margaret de Clare, esposa de un noble menor en Gasters del siglo XIV, dejó una colección de cartas que revela la intrincada danza de la comunicación marital. Al escribirle a su hermana en 1356 DC, describe cómo ella y su esposo desarrollaron un sistema de frases codificadas que les permitió discutir asuntos íntimos incluso en presencia de su hogar. Un comentario sobre la revisión de los almacenes de grano significaba un deseo de privacidad, mientras que una observación sobre el fuego que se quemaba bajo indicaba que las actividades de la noche debían posponerse. La arquitectura física de las casas medievales se adaptó para apoyar estas comunicaciones encubiertas. Las camas a menudo se colocaban para permitir un contacto visual sutil a través de la habitación mientras se mantienen las distancias sociales adecuadas. La colocación de las posesiones más preciosas de la familia, los íconos religiosos, los tapices heredados o las cruces de madera tallada crearon puntos focales naturales que podrían servir como puntos de referencia para la comunicación silenciosa.
El arte de los juegos previos medievales era necesariamente diferente de los conceptos modernos de acumulación romántica. La preparación física para la intimidad tenía que comenzar horas antes del encuentro real a través de una serie de interacciones cada vez más íntimas pero aún públicamente aceptables. Un esposo podría ayudar a su esposa con tareas que requirieran una gran proximidad, ajustando su tocado, ayudando con el levantamiento de objetos pesados o compartiendo la misma taza durante las comidas. Estos momentos de contacto físico legítimo sirven para generar anticipación y conexión mientras se mantiene la aceptabilidad social. No se puede exagerar el papel de la observancia religiosa en este proceso. Las oraciones vespertinas dirigidas por el jefe del hogar proporcionaron una de las pocas oportunidades para que las parejas se arrodillaran lado a lado. Sus voces se unen en palabras familiares mientras sus cuerpos comparten el mismo espacio pequeño. El ritmo de la oración compartida creó una sensación de unidad e intimidad que trascendió las limitaciones físicas de sus circunstancias. Los ritmos estacionales de la vida medieval crearon patrones naturales de intimidad que las parejas aprendieron a anticipar y explotar. La primavera trajo no solo la renovación agrícola, sino también la oportunidad para que las parejas trabajaran juntas en los campos, sus cuerpos se movían en armonía mientras plantaban semillas o cuidaban cultivos jóvenes. Las exigencias físicas de este trabajo crearon razones legítimas para el contacto cercano, la respiración pesada y la eliminación de la ropa exterior a medida que el día se hacía más cálido. El verano ofreció la tentadora posibilidad de privacidad al aire libre, pero también trajo sus propios desafíos. Las horas de luz extendida significaron que la verdadera oscuridad, la cobertura tradicional para las actividades íntimas, llegaba más tarde y duraba menos horas. Las parejas tuvieron que aprender a encontrar la intimidad en las horas del crepúsculo cuando el hogar se estaba acomodando para dormir, pero la oscuridad completa aún no había caído. La temporada de la cosecha creó un conjunto único de oportunidades y obstáculos. Las intensas exigencias físicas de la recolección de cosechas a menudo dejaban a las parejas demasiado agotadas para la conexión íntima. Pero la naturaleza comunitaria del trabajo de la cosecha también creó oportunidades para que las parejas se alejaran del grupo principal con el pretexto de revisar campos distantes o recolectar cultivos específicos que crecían en lugares más apartados. La intimidad invernal fue quizás la más desafiante de navegar. El frío que hacía peligroso desvestirse también hacía que el calor compartido de la cama matrimonial fuera una necesidad práctica. Las parejas aprendieron a encontrar placer en el simple acto de compartir el calor corporal. Su intimidad limitada por las múltiples capas de ropa que servían como protección contra el frío amargo. La comprensión medieval del tiempo jugó un papel crucial en estas relaciones íntimas. Sin relojes mecánicos, el ritmo de la vida diaria estaba determinado por el sol, las campanas de la iglesia y los ciclos naturales de trabajo y descanso. Este enfoque orgánico del tiempo significaba que las parejas no podían programar momentos íntimos con precisión, pero también creó oportunidades para la conexión espontánea. Cuando las circunstancias se alinearon inesperadamente, el sonido de las campanas de